A ver, si me permiten, buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo solamente, bueno, entonces no. Miren, yo no tengo nada personal, ¿sí? Y lo dejo muy claro. Si él quiere tener algo personal conmigo, que lo tenga, que es su problema, no el mío. Yo no tengo nada personal con nadie. Yo estoy del lado de la clase trabajadora. Y lo voy a demostrar, y lo demostraré. Bueno, estoy en contra del charrismo sindical. Eso todo el mundo y públicamente lo conocen, ¿sí? De la práctica del charrismo. Yo solamente informaría lo siguiente, ¿sí? Yo solamente diría lo siguiente. Respecto del proceso, bueno, es que si tú traes una agenda personal conmigo, adelante, líder, adelante. Si es que se puede denominar líder, ¿verdad? Adelante, ¿sí? Yo solamente digo, no estoy de acuerdo en las prácticas charriles. Y eso siempre lo sostendré en el escenario que sea. ¿Qué informaría, compañeras y compañeros? Número uno, no hay ninguna condición para un albazo legislativo. No hay ninguna condición, ¿sí? Por lo siguiente, se determinó, número uno, que la materia de trabajo, hasta antes que la comisión especial estableciera una agenda pública donde vinieran a exponer el presidente de la mesa directiva, ponentes del INDETEC, la propia comisión, la propia asociación de jubilados y los líderes y expresiones al interior de los sindicatos, solamente había dos materias de análisis: la iniciativa que dejó Alma Dávila y la iniciativa que presentó en su momento el exgobernador Alejandro Tello, y que no podíamos generar ninguna perspectiva de una reforma integral, como así lo vinieron a demandar los sindicatos en su momento, si solamente centrábamos el trabajo en esas dos materias de análisis, y que entonces habría que dar la oportunidad de que se enriqueciera el propio proceso, permitiendo que se vinieran a plantear otras visiones, otras propuestas, y ver dentro de las medidas que se están planteando para una reforma, cuáles van a tener posibilidad de legislarse y cuáles no serán ni siquiera materia de discusión, porque no generan aceptación pública o aceptación entre los implicados. De tal manera que lo que se generó como una perspectiva de crear un informe para que se adicione más materia de análisis legislativa es lo que en la etapa en la que estamos. Es decir, lo que no contiene, lo que dejó aquí la exdiputada Alma Dávila, lo que no contiene la iniciativa Tello, y hoy en elementos actualizados por actuarios, por los distintos actores que están interesados en esta posible reforma o no reforma, se dio esa oportunidad. Entonces hoy, cuando esta comisión especial termine sus trabajos de integrar el informe, lo turnaremos a la presidencia de la mesa directiva para que valore, a qué comisión le va a turnar el trabajo de dictaminación, para que tengamos materia de discusión el pleno y se pudiese o no determinar programar un periodo extraordinario de sesiones para tal motivo, de tal forma que no hay ninguna condición de un albazo legislativo hasta que haya ese análisis de pertinencia. Dirá, ¿qué medida sí se tendrá que analizar? ¿Es pertinente o es una obligación el tema de implementar las sumas? No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pero hay una sentencia y entonces necesita una valoración técnica jurídica para poder ver
¿Cómo nos obliga la propia ley y el Poder Judicial a implementar esa medida dentro del instituto? El tema de la complementariedad no genera consenso, no entra siquiera a la discusión si no genera consenso, si no es una viabilidad para el instituto. El fondo de capitalización para el instituto, exclusivo para el sistema pensionario, ¿es factible? Muy bien. ¿Y cómo se puede capitalizar? Entonces se tiene que capitalizar y se le tiene que generar recursos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esa generación de capitalización y qué medidas internas se tienen que implementar en el instituto, en la administración sobre todo, que es donde está el problema? Regulación, tiempos, plazos. ¿Qué estamos planteando para el tema de una integralidad? Que haya un cuerpo de transitorios que tengan alcance específico, tiempos, plazos, nombre y apellido de quién serán los responsables de implementar esas medidas que saneen, pero también que responsabilicen a los que saquearon al instituto. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un proceso integral. Ahora, ¿cuál es la postura personal? ¿Sí? De no haber condiciones, no hay ningún problema, no estamos nosotros aferrados a hacer esta reforma. Hay una voluntad política que se manifestó, que no se quiere llegar al extremo de la extinción, que se tiene que buscar una medida que capitalice al instituto a favor de los futuros pensionados y de los actuales. Todos los actuales, más los que están regidos en la legislación 2015, tienen derechos adquiridos y no se van a tocar. Hay algunas medidas que se plantean, como gravar el tema de aguinaldo o bajarlo a 30, no desaparecer la prestación a las futuras generaciones. Las que ya están no tienen, porque además hay sentencias a favor de ellos. Son intocables esos derechos adquiridos, de tal forma que la reforma alcanzaría a partir de las nuevas contrataciones. Pero se tienen que hacer acciones que se tienen que implementar, regular y normar para poder llegar a eso que se anhela: un fondo de capitalización exclusivo para pensiones. ¿Y le tocará aportar al gobierno? Sí. Le tocará analizar y revisar cuánto es pertinente aporten los derechohabientes. También se tiene que analizar y discutir esa pertinencia, porque lo que se le quiere es darle viabilidad al instituto. No queremos llegar a que se liquide, pero si no hay las condiciones, si los que tienen que hacer su parte no la hacen, es decir, nos queda claro este Poder Legislativo que en nuestras manos está el proceso legislativo, pero los acuerdos para salvaguardar los derechos adquiridos, para poder tener conquistas de la clase trabajadora, le tocan a los actores que están en esa representación, junto con la autoridad. Y si quieren que seamos parte de la búsqueda de esos acuerdos, es decir, tejer fino, hacer política, acto político, estaremos en la mejor disposición de que una comisión acompañe ese esfuerzo, porque sí hay una agenda habilitada que busca el diálogo y los acuerdos con los representantes de la clase trabajadora. Eso ya no lo podemos hacer nosotros, discúlpenos. Nosotros estamos esperando porque sí se generen las condiciones de ir a un proceso legislativo que concluya en una medida que le dé viabilidad al instituto. De no hacerlo, no es el análisis de 3 años, es en qué momento se generan las condiciones para poderlo hacer. Nosotros no tenemos ningún problema. Si esta legislatura no se le generan las condiciones, nosotros pateamos el bote para las 65, sin ningún problema. Sí, el asunto es que tiene plazos. Hay sentencias judiciales que están alcanzando ya responsabilidad, están fincando responsabilidades. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros no saqueamos al instituto. A nosotros nos toca ver la pertinencia de legislar o no legislar en la perspectiva de una reforma, como se ha denominado, integral, que atienda todos los aspectos a considerar, que norme, que regule, para que a futuro tenga viabilidad
una reforma a la posibilidad que la podamos alcanzar. Estamos a sus órdenes para poder ver si se genera esa condición, trabajar legislativamente. Si no, ni modo, no nos tocará patear el bote a nosotros. No, se patea el bote y el problema no se resuelve y queda todavía allí en la agenda pública. Vuelvo a reiterar, en el caso de la reforma no tiene afectaciones a derechos adquiridos. No tendrá retroactividad. Algunas medidas que se tengan que implementar las tendrán que revisar y los líderes, junto con quien le toca fondear, junto con quien tendrá la voluntad de aportarle, lo tendrán que acordar. Y vuelvo a decir, si nos quieren hacer parte de ese proceso, adelante. Si nos toca nada más la parte legislativa, lo haremos con todo gusto. Esa es la información que yo les podría decir, porque no hay riesgos para quien ya tiene los derechos adquiridos y no hay ningún dolo, ninguna intención de dañarlos de ninguna de las diputadas y diputados que conformamos la Comisión Especial. La Comisión Especial tiene un trabajo específico: generar un informe de un proceso de consulta, de participación que se estableció, y ya le queda enseguida a quien está representando legalmente la legislatura. Gracias.